Día 137, mayo 16, Segunda de Reyes capítulo 24, 25 y Primera de Crónicas capítulo 1, Juan capítulo 5 del 1 al 18. El capítulo 24 de Segunda de Reyes nos habla del reinado de Joacim. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó de Jerusalén la sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joacim su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joacim y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. De 18 años era Joacim cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joacim, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joacim, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joacim a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Caída de Jerusalén, capítulo 25. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 años del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya,
y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Cautividad de Judá. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Insensatos, cuencos con los de oro en oro y con los de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas de Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató a Ribla en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. El remanente huye a Egipto. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Maacabeo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervo de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Primer libro de Crónicas, capítulo 1. Descendientes de Adán. Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalael,
Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet, descendientes de los hijos de Noé. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Doanim. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Raama, Sapteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Nafuhim, Patrusim, Casujim. De estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, el Gergeseo, el Ebeo, el Arameo, el Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfasac, Lud, Aram, Uz, Hul, Jeter y Mesec. Asfasac engendró a Sela y Sela engendró a Jefer. Y a Jefer nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodab, Selef, Hazarmaved y Gera. A Adoram también, a Usal, Diela, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Javila, Joabab, todos hijos de Joctán, descendientes de Sem. Sem, Arfasac, Sela, Heber, Pelec, Reu, Seruc, Nacor, Tare y Abraham, el cual es Abraham. Descendientes de Ismael y de Setura. Los hijos de Abraham: Isaac e Ismael. Y de estas son sus descendencias: el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joxán: Seba y Dedán. Los hijos de Madián: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Descendientes de Esaú. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz: Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalec. Los hijos de Reuel: Naja, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán: Ori y Omán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal: Albán, Manahad, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón: Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón: Amrán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser: Bilán, Javán, Jaacán. Los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera y de Bosra, y muerto Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los temanitas. Muerto Husam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer Mejatabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba y Getet, Ajolinaba, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Misbar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom.
Juan capítulo 5, 1 al 18. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fin, día 137, mayo 16.